Donald Trump vive sus horas doradas. Y así aparecía triunfal este lunes en la convención republicana en Wisconsin, con esa emblemática oreja vendada y rodeado de los gritos enardecidos de miles de fanáticos que ya observan a este hombre como algo más que un candidato, como algo más que un líder político. Ya es un mártir de la patria, una figura mística, un emperador protegido por la voluntad divina. Justamente esta aura casi mitológica alcanzó su auge paroxístico gracias al atentado fallido que sufrió hace algunos días y que aún sigue envuelto en un manto de misterios, sospechas y especulaciones. ¿Quién diablos intentó matarlo realmente? ¿Fue solo Thomas Matthew Crooks? Resulta improbable. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? ¿Cómo se permitió? ¿Hubo acaso cómplices? ¿Sufrirá otro ataque? Y esta última pregunta, señores, es absolutamente decisiva, faltando tan solo 4 meses para la elección presidencial más importante de la historia de los Estados Unidos. Y lo cierto es que Trump no está fuera de peligro. A medida que van pasando las horas, vamos recibiendo cada vez más noticias intrigantes. La revista Politico reveló que 2 altos funcionarios estadounidenses de inteligencia reconocieron que los servicios secretos de la administración Biden tenían ya información sobre un complot iraní para asesinar al líder republicano. ¿Oyeron bien? Antes del sábado, antes de que Thomas Matthew Crooks dispare 8 veces contra Trump y que reciba él 4 disparos, antes de que Jill Biden, como les contamos en esta exclusiva en español, claro, se reuniese con la directora de los servicios secretos el jueves pasado, y antes de que la directora de los servicios secretos de Joe Biden decidiese enviarle 3 veces más custodios a la señora Jill Biden y dejarle a Trump solamente los suplentes, porque esto es lo que revelamos, aquel día, aquellos custodios tan improvisados, tan deficitarios, tan cuestionados, eran suplentes, incluso oficinistas, que fueron convocados de urgencia porque los titulares, los principales agentes fueron destinados a un acto en Pittsburgh, a pocos kilómetros de distancia de la primera dama Jill Biden. Antes de todo esto, el servicio secreto fue informado por parte del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de que el Estado de Irán, el gobierno de Irán, los servicios secretos de Irán, que están entre los 10 mejores del mundo, tenían en la mira a Trump y no en la mira política, como sugestivamente dijo Biden días antes. Derrotar a Donald Trump. Estoy absolutamente seguro de que soy la mejor persona para hacerlo. No hablemos más del debate, es hora de poner a Trump en el punto de mira. Joe Biden, el 7 de julio de 2024. Sino en la mira del francotirador, el francotirador metafórico, que es el aparato militar y de espionaje iraní. Irán quiere matar a Donald Trump, o esto es lo que consignó Adrienne Watson, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, quien agregó que estas amenazas ya habían comenzado durante el mandato de Trump y que su motivación principal era cobrar venganza por Qasem Soleimani, el alto jefe militar del Ayatollah Khamenei, que fue asesinado por las fuerzas estadounidenses en enero de 2020. Por eso es importante que repasemos quién fue este hombre al que Trump ordenó asesinar y que recobra tanta importancia en estos instantes. Después de la sangrienta revolución iraní de 1979, que vio el derrocamiento del Shah y la toma del poder del Ayatollah Khomeini, Qasem Soleimani se sintió identificado con la causa y se unió a la embravecida Guardia Revolucionaria. Recibió un entrenamiento militar mínimo, pero supo manejarse con astucia para ir escalando posiciones rápidamente. Para 1998 ya era el comandante de la Fuerza Quds, una de las ramas de la Guardia Revolucionaria que se encargaba de las operaciones militares clandestinas y también de las extraterritoriales. A tal punto alcanzaba su autoridad que luego del 11 de septiembre de 2001 Ryan Crocker, del Departamento de Estado de Bush, se reunió con Soleimani en Ginebra, estableciendo un pacto secreto para destruir a un enemigo en común, los talibanes afganos. Poco después, las fuerzas Quds de Irán estaban liderando el levantamiento brutal de la ciudad afgana de Herat bajo las órdenes del tío Sam y la supervisión estricta de la CIA. Pero en enero de 2002, la amistad entre las fuerzas de Soleimani y el gobierno norteamericano acabó repentinamente cuando el propio Bush nombró a Irán como parte de su famoso eje del mal en su discurso del Estado de la Unión, la apertura de las sesiones legislativas de aquel año. Our second goal is to prevent regimes that sponsor terror from threatening America or our friends and allies with weapons of mass destruction. Some of these regimes have been pretty quiet since September the 11th, but we know their true nature.
North Korea is a regime arming with missiles and weapons of mass destruction while starving its citizens. Iran aggressively pursues these weapons and exports terror, while an unelected few repress the Iranian people's hope for freedom. Iraq continues to flaunt its hostility toward America and to support terror. The Iraqi regime has plotted to develop anthrax and nerve gas and nuclear weapons for over a decade. Fue entonces que Soleimani se hizo amigo del enemigo de su nuevo enemigo, y durante la guerra sangrienta de Irak, que se llevó más de 400.000 vidas, o hasta 900.000, según mediciones que incluyen las revelaciones de Wikileaks al respecto, los Quds iraníes supervisaron la producción y el contrabando masivo de explosivos, que terminaron con la vida de 4.000 soldados norteamericanos e hirieron a más de 21.000. Esto causó que para la Agencia Central de Inteligencia, Soleimani fuese catalogado como el agente más poderoso de Medio Oriente y el principal estratega militar que promovió la expansión chiita en el mundo musulmán. Por ejemplo, era un padrino de Hezbollah. Los yanquis le temían y su propio pueblo parecía adorarlo como un líder nacional. Según una encuesta de la Universidad de Maryland, en octubre de 2019 el 82% de los iraníes lo veía en forma favorable y para entonces era considerado la segunda persona más influyente de Irán, la mano derecha del ayatolá Khamenei, que no tenía una buena relación con el presidente Trump. En mayo del 18, el atrevido Donald anunció que Estados Unidos se retiraba del acuerdo nuclear con Persia, impulsado por Obama y varias potencias europeas, y lo que provocó una escalada de tensión extrema, con sanciones económicas asfixiantes y la designación de la Fuerza Quds en diciembre del 19 como organización terrorista extranjera. Días más tarde, la embajada de Estados Unidos en Bagdad fue atacada por milicianos iraníes, e interpretando que lo había orquestado directamente Soleimani, Trump ordenó ejecutarlo, con la clásica excusa estadounidense de que lo hacía para prevenir los ataques a su gran nación y para proteger la vida de su gente. Lo cierto es que no había evidencia contundente de que este jerarca militar iraní, sin duda polémico, tuviera reales intenciones de provocar ningún atentado contra Estados Unidos. Well, thank you very much and good afternoon. As President, my highest and most solemn duty is the defense of our nation and its citizens. Last night, at my direction, the United States military successfully executed a flawless precision strike that killed the #1 terrorist anywhere in the world, Qasem Soleimani. Soleimani was plotting imminent and sinister attacks on American diplomats and military personnel, but we caught him in the act and terminated him. De hecho, el propio Congreso estadounidense desaprobó la orden de Trump y hasta algunas voces republicanas se atrevieron a cuestionarlo. Pero ya sabemos lo que le importa a Trump la formalidad. El 3 de enero de 2020, drones y aeronaves gringas cruzaron el cielo de Bagdad para lanzar sus bombas sobre el coche de Soleimani, reduciéndolo a cenizas. Se celebró una procesión fúnebre multitudinaria en Mashdaq, donde decenas de miles de dolientes vestidos de negro ondeaban las banderas verdes, blancas y rojas y cantaban con odio y con angustia: muerte a los Estados Unidos, muerte a Israel. El verdadero instigador de todo esto era Netanyahu, lo recuerdo bien. Yo en aquellos años mostraba en televisión las incongruencias de su denuncia sobre las supuestas armas nucleares iraníes, que por entonces no eran más que un fantasma, pero que hoy, sin embargo, probablemente son una realidad. En parte por el levantamiento del acuerdo nuclear y por la agresión deliberada de Israel este año, que ya la hemos cubierto, que no hizo más, por supuesto, que obligarlos a reforzar su defensiva. ¿Qué ves? Mira, Roberto, yo creo que hay que trazar una línea divisoria clara para entender esta cuestión entre el discurso y la realidad. En el discurso, los Estados Unidos habían comprometido un plan de acción conjunta suscrito en el año 2005 junto a Francia, junto a Reino Unido, junto a Rusia, junto a China, y se incumplió deliberadamente sin ninguna prueba. Pero nosotros no podemos entender esto focalmente. En 1975, cuando Kissinger, que aún está vivo porque estos personajes son eternos, era el secretario de Estado, apoyaban el programa nuclear del Shah, que era mucho más agresivo. Pero desde 1979 el boicot ha sido constante. Lo ha sido con el gobierno de Bush y contra Ahmadinejad, que era un presidente diferente del signo político opuesto al que hoy gobierna Irán.
lo hicieron también, incluso después de haber suscrito el plan los demócratas. Las comunicaciones que filtró Wikileaks, Julian Assange, que es un preso político del imperialismo occidental, demuestran que Hillary Clinton, en caso de ganar las elecciones, estaba dispuesta a bombardear Irán. Por eso yo les digo, cuidado con el impeachment, porque también los demócratas representan los intereses del complejo militar industrial y hay una amenaza certera. Yo tratando de ver muy a profundidad y al analizar el comportamiento justo de la línea del tiempo que dices, por ejemplo, Obama, que por cierto es 2015, Obama firma un acuerdo con Irán, Donald Trump lo rompe. Esto nos podría llevar, te pregunto, a la conclusión de que Estados Unidos no es un país, sino es una máscara. Es decir, Estados Unidos es en realidad todas las corporaciones que manejan al mundo disfrazadas de un país, una casa de demonios. A ver. Roberto, por supuesto. Además, mira, a mí me gusta mucho coincidir con Fernando porque compartimos plenamente el diagnóstico sobre lo que significa la aristocracia política militar que gobierna los Estados Unidos. Esto es como el Imperio Romano, no es como el Imperio Británico, que tenía un mix de estrategias de hegemonía que incluía lo comercial y lo militar. Estados Unidos, pese a su retórica mercantil, fíjate que es el país más enemigo que existe del libre comercio, siempre utilizando sanciones a través del monopolio de las transferencias bancarias que ellos mismos se arrogaron en Bretton Woods para disciplinar absolutamente a cualquier país que no obedezca sus mandatos, y siempre alimentando su economía, su capitalismo corporativo, cartelizado e incompetente, que no logra venderle a nadie ni un tractor a través de la guerra. La industria militar es la base de la hegemonía política estadounidense y los estadounidenses no eligen realmente nada. Hillary Clinton, que era sin duda la voz cantante en el Partido Demócrata para el año 2016, estaba dispuesta a bombardear Irán, incluso lo dijo ella, estaba dispuesta a ir a la guerra termonuclear si era necesario, con tal de obtener el apoyo que siempre han tenido los Clinton de la Corporación Militar Industrial. Bolton era un belicista feroz, que precisamente lo separan del gobierno porque incluso ya tal era el grado de presión sobre Trump para proceder a acciones militares contra Irán y contra Venezuela, que ni siquiera el propio Trump lo soportó, sabiéndose además espiado por el propio Bolton. A ver, otro ejemplo paradigmático es, en el 75, cuando Kissinger apoyaba al Shah de Persia, estaba Dick Cheney como funcionario de defensa, y con Bush asediando a Ahmadinejad está Dick Cheney, y promoviendo hoy la invasión militar a Irán está Dick Cheney. Son eternos realmente, es algo verdaderamente escalofriante constatar que quienes dominan al mundo son un clan aristocrático feudal similar a los que había hace 1000 años. Pero bueno, volviendo a aquella época, la muerte de Soleimani, la televisión estatal iraní informó poco después que la justicia islámica había decidido ejecutar al espía Mahmoud Mousavi Mag por haber proporcionado información a la Casa Blanca. Juraron durísimas venganzas. De hecho, el líder supremo consignó que Estados Unidos pagaría sangre con sangre. Pero en la práctica tuvieron que limitarse a eso, meras palabras. Trump salió a advertir que ante la más mínima represalia, él respondería atacando 52 lugares estratégicos de Irán en simultáneo, incluidos espacios culturales y religiosos, y los mandó al molde. Con el rabo entre las patas, los iraníes se callaron la boca. Sin embargo, los años pasaron y en esta campaña el líder republicano ha sido bastante más ambiguo y moderado a la hora de opinar sobre Irán y su cruento conflicto contra Israel, al cual le hemos dedicado, insisto, una serie de videos. Donald afirmó que esos ataques mutuos son una muestra de la débil política exterior de Biden y que bajo su liderazgo no habrían ocurrido. Now, who could imagine a war, right? With people pouring into our country and we have no idea from where they come. The same people in many cases, the same people that just attacked Israel. You know that, right? Can you imagine what this guy has done to us, what he's done to us? That would have never happened. The attack on Israel would never, ever have happened. The attack on Ukraine would never have happened. Y a pesar de haber reiterado su apoyo a los sionistas y de haber reafirmado a Jerusalén como capital del Estado criminal, genocida y artificial de Israel, Trump ha sido crítico por primera vez del gobierno de Netanyahu y el genocidio que lleva adelante en Gaza. Es más, uno de sus aliados más potentados, el señor Elon Musk, que ha dicho que desde ahora donará $45 millones mensuales a la campaña trumpista, ofició como doble agente del conflicto, ayudando a Israel, pero también
también a Irán, tal como les contamos en este documental al respecto. Pero con esta nueva revelación del complot iraní que intentó asesinar a Trump, aprovechando precisamente que ya no estaba en el poder y tratando de prevenir de que vuelva él, surgen nuevas incógnitas e hipótesis inquietantes que se multiplican minuto tras minuto. Y nadie está hablando de esto, excepto nosotros, claro. Por eso bienvenido tu apoyo en patreon.com/Nicolás Moraz o a través de Superchats y la opción unirse de YouTube en el chat de este mismo estreno para que nuestro trabajo siga siendo posible. No te olvides que en patreon.com/Nicolás Moraz hay contenido exclusivo para mecenas a partir de $5 por mes y muchas otras recompensas. Patreon.com/Nicolás Moraz. Pero bueno, la idea de que el atentado fue causado por un joven lobo solitario motivado por causas misteriosas, porque incluso estaba registrado como votante republicano, ya no convence a nadie. Y todo este trágico suceso se torna cada vez más incongruente. Hace unas horas surgió el dato increíble de que un equipo de francotiradores de la policía local estaba estacionado en el mismo edificio donde Thomas Crook tuvo más de 2 minutos para poder disparar sus 8 tiros con un rifle de asalto. Y a él le dispararon 4 y al parecer le acertaron 1 o 2. Se trataba del tejado de la fábrica AGR International, donde había un puesto de vigilancia para que los snipers estuviesen atentos en busca de amenazas mientras Trump hablaba en el escenario a solo 130 metros de distancia. A ver, ustedes recuerdan todas las fotografías que vimos que demostraban que los snipers del servicio secreto tenían enfrente a Matthew Crooks, que jamás debería haber llegado a escalar allí, que nada más asomar la cabeza tendrían que haberlo visto y haberlo neutralizado, que es el eufemismo para cargárselo. Bueno, ahora la noticia es que había otro equipo de snipers en ese mismo edificio. O sea, literalmente, en el inmueble que Crooks escaló y desde el que Crooks disparó, había agentes del servicio secreto, que intentó culpar a la policía local de Pensilvania de que el chico hubiese llegado ahí, ya que estuvo estacionado con el coche de su padre y el rifle visible durante más de 1 hora hasta que Trump llegó al predio, porque llegó con 1 hora de retraso y Crooks estaba ahí puntual. No solo no lo vieron, no lo detuvieron. Los agentes del servicio secreto, la custodia designada para Trump, coincidió físicamente a 5 metros de Crooks y al parecer estaban ciegos, sordos y mudos, como los famosos 3 monitos de la imagen icónica. Pero aquí no acaba el absurdo, porque un testigo llamado Ben Mazer le contó a una reportera que vio a Crooks saltando de un techo a otro libremente y que él personalmente fue a avisarle a un par de oficiales de la policía local que estaban cerca. I was at the same point that probably the witness you were talking to earlier. I was up at the fence line, saw the guy moved from roof to roof, told an officer that he was on the roof. The officer come looking, I went back to where I was standing, heard that there was somebody that could see the person, so I went back to where they were standing, saw the person, went back and told the officer again that if he goes back to that particular spot, he can see the person, figuring that he would go in radio. And when I turned around to go back to where I was is when the gunshots started, and then it was just chaos and we all came. Estos 2 policías que parecen sacados literalmente de la comisaría del jefe Gorgor y de los Simpson fueron hasta la edificación que señaló el testigo y uno de ellos levantó al otro en hombros para que pueda alcanzar el borde del tejado. Y entonces este heroico uniformado llegó a ver a Thomas Crooks apuntándolo con su mira. ¿Qué hizo entonces el oficial pensilvano? Sacó la pistola, apuntó a Crooks con un arma, le gritó que se detenga, que levante las manos, llamó a sus compañeros, pidió refuerzos. ¡No! Nada de eso. Levantó las manos, se cayó del techo y cubriéndose su cabeza y en posición fetal, se quedó paralizado durante más de 2 minutos mientras su compañero le preguntaba qué es lo que había pasado. Los precisos 2 minutos en los que Crooks disparó 8 veces contra Trump. Y la realidad supera la ficción, porque el sheriff del condado, Michael Sloop, defendió a su subordinado. Declaró ante la agencia Reuters que este oficial es un héroe, porque distrajo a Crooks por un momento y esto causó que el joven no pudiese atinarle al blanco y que por tanto su hombre debería ser condecorado.
No es broma. Bueno, lejos de ser un héroe, la mayoría de la gente que sigue el caso lo considera un villano, porque las balas le zumbaron a Trump a centímetros, mientras el pánico invadió a la totalidad de los espectadores, que gritaban, corrían, lloraban y se lanzaban al suelo sin entender qué diablos estaba ocurriendo. Todos, excepto una persona. Una filmación detectó que en el momento de los disparos había una mujer en los primeros asientos que usaba gorra negra, anteojos de sol y camiseta blanca, comportándose de manera francamente sospechosa. Watch this shit, dude. Watch. Watch. She sits down. Yep. Watch this. Puts the sign up. Shots go off. She's completely normal. And then watch. And then she's got her. What the f? What the f? People are freaking out. And she's filming. And she's just like right there. She's not even freaking the f. Cuando las balas atravesaron el escenario, ella no se movió de su asiento. Observó la tragedia como si la estuviese esperando, impertérrita. Tomó su teléfono celular y se puso a filmar a un Trump ensangrentado que era abrazado con desesperación por sus guardias. Dicen que su foto es una de las que recorrió al mundo. ¿No les parece extraño todo esto? ¿Crooks acaso tenía una socia? ¿Habrá sido un complot iraní con la complicidad de parte de los servicios secretos y la ineptitud deliberada de la policía local? ¿O será que el gobierno de Biden quiere echarle la culpa a un enemigo externo, como ocurrió con el 11 de septiembre? ¿Querrán instaurar una nueva política orwelliana utilizando el terror de la gente? Por lo pronto, parece que la paranoia colectiva está comenzando a funcionar, ya que mientras Trump aparecía de sorpresa en la convención republicana, un homeless, un indigente, un hombre sin hogar, completamente inocente, fue acribillado a balazos por los policías de Milwaukee porque lo vieron llevar un cuchillo en su mano. Lo cierto es que era un cuchillo con un tenedor y no estaba a metros de la convención republicana, estaba a 5 cuadras, medio kilómetro de distancia. Edward Watkins, otro homeless que lo conocía, le comentó al New York Post que siempre llevaba cubiertos en la mano, como parte de su ritual para pedir limosna, mostrando que no era para drogas ni para alcohol, sino para comida. Varios testigos dijeron que la víctima recibió disparos en la espalda cuando intentaba huir, y algunos llegaron a afirmar que los proyectiles procedían de hasta 8 agentes de policía distintos. De repente la seguridad de Trump funciona a la perfección y no le perdonan la vida ni siquiera a un pobre vagabundo. Ni toda la exageración del mundo, exageración a posteriori, logrará borrar la lista de preguntas abiertas que he expuesto y muchas otras que seguramente ustedes dejarán en los comentarios. Los invito a visitar un intercambio que por momentos llegó a ser un acalorado y apasionante debate con un gran colega de YouTube del canal Saliendo de la Caverna. En este video nos preguntamos también por qué los republicanos no cuestionan oficialmente el déficit del servicio secreto. ¿Por qué Trump les agradeció en la primera línea del primer mensaje? ¿Por qué nadie en la campaña republicana denuncia que le enviaron agentes suplentes en lugar de titulares? Algo que rompe completamente con la histórica línea discursiva de Trump, que ya mismo debería estar acusando al gobierno de Biden por las fallas negligentes que casi le cuestan la vida. ¿Es que acaso hay un costado republicano en este autoatentado? No nos referimos al propio Trump, pero podría tratarse de otros personajes que ante su muerte estarían convencidos de que lograrían ganar las elecciones, pero sin él. Y sabemos que el Partido Republicano está lleno de enemigos internos. Todo esto y la desmitificación de la figura de John Fitzgerald Kennedy y las comparativas entre ambos casos en este video, donde también recordamos algunas postales oscuras del pasado de Trump y mucha otra información no apta para fanáticos. Se los recomiendo mucho, estará al final de este que ya está terminando. Visítenlo, compártanlo y por supuesto apoyen al periodismo libre en patreon.com/Nicolás Moraz. Desde $5 mensuales tendrán acceso a los videos que ya no están disponibles para todo el público, como nuestro documental de Jeffrey Epstein, como el de Francia Márquez, como el de Lula, como el de Bolsonaro, como tantos otros videos del pasado. Por $10 mensuales además les enviamos las noticias que tratamos con Nicolás Martínez Laje semana tras semana para que profundicen por su propia cuenta. Por 25 clases exclusivas sobre historia, filosofía, economía y derecho, con un equipo de profesores de excelencia de la Academia Libertaria coordinados por mí, y por más, la opción de elegir temas para documentales o publicitar en el canal. Todo esto en patreon.com/Nicolás Moraz y pronto estaremos publicando el mayor y el mejor documental sobre un auténtico héroe que claramente no es político. Su nombre es Julian Assange.
Clic al botón de suscribirse y activar todas las notificaciones para no perderse de nada. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.